mañana quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 29 al 33. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Quiero repetir esa frase. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta mañana la prédica tiene como un título quizá fuerte, quizá sugestivo, y la prédica se llama La ira de Dios. Yo quiero que le digas al de tu lado: la ira de Dios. La ira de Dios. Pero para entender qué es la ira, para entender todo el concepto de la ira de Dios, primero vamos a comenzar por establecer la definición de ira. Y ira es una disposición anímica que produce una cólera instantánea que se mueve a indignación y enojo, conduciendo a una acción. Cuando hay algo que a nosotros no nos gusta, en nuestro interior se produce una cólera instantánea que muchas veces produce una reacción. Y esto mismo sucede en nuestro Señor. Dice la palabra que la ira de Dios, tal como lo estamos leyendo en el primer libro de Reyes, la ira de Dios aparece como la reacción natural al rechazo, desprecio y ofensa contra el amor que ha dado. Cuando tú y yo recordamos el comienzo, en el libro de Génesis, Él nos está hablando de que Él es el creador. Quizá muchas personas no están de acuerdo con el concepto de que Dios es el creador. Quizá muchas personas tienen teorías, pero cuando tú miras la creación, cuando tú miras los cielos, cuando tú miras la luna, cuando tú miras las estrellas, cuando miras las montañas, tú tienes que decir: esto no pudo aparecer porque sí. Esto debe ser obra de algún creador. Cada vez que los científicos exploran el universo, cada vez que los científicos miran cómo hay una armonía en todo lo que es creado, ellos llegan a una conclusión, y es: el mundo tiene que tener un creador, porque todo funciona de una manera armónica. No importa cuántas personas digan Dios no existe. No importa cuántas personas digan me alejo de Él. No importa cuántas personas quieran confrontar o negar la realidad. Yo en esta mañana estoy para decirte que Dios es la realidad absoluta de nuestra existencia. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Y sabes, el Creador volcó todo su amor en la creación.
Dice la palabra que en 6 días Él hizo todo cuanto hay. Dice la palabra que Él separó el día de la noche, la luz de la oscuridad. Dice que la palabra del Señor, que Él creó las plantas. Dice que creó los animales y por último puso allí un hombre para que juzgara, para que sojuzgara y para que se multiplicara. Diga, el deseo de Dios es que nosotros disfrutemos de su creación. De su creación. Hay muchas personas que dicen Dios no existe. Pero el Señor le dijo al hombre, multiplícate. Y yo no he conocido el primero que diga, yo nací porque yo quise nacer. Yo tengo un cuerpo porque quise tener un cuerpo. ¿Sabes? Aunque las personas no crean, han sido la muestra o sus vidas han sido la manifestación de Dios para la vida de cada uno de ellos. Pero también el Señor nos lleva a entender que el corazón del hombre siempre tiende a desviarse de su voluntad. El corazón del hombre tiende a apartarse de la relación con Dios. Vimos en el comienzo de la creación, Dios coloca en el huerto del Edén a Adán y a Eva y el Señor le da una instrucción, que era una instrucción de protección, que era una instrucción de amor y le dijo, no comas del árbol de la fruta, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabes, era de protección y el Señor le dice por qué. Pero el hombre, su corazón siempre se ha inclinado al mal y el hombre desobedece. Y cuando el hombre desobedece, la palabra del Señor me enseña que cuando Él le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Ellos le dicen, nos hemos escondido porque descubrimos que estábamos desnudos. Y Él les dice, ¿acaso han probado del fruto del árbol que les dije que no deberían comer? Y sabes, la reacción de Dios al pecado de Adán y Eva es esa ira de Dios. Es la manifestación de que algo que obra en contra de la voluntad de Dios no puede quedar impune, sino que va a sufrir unas consecuencias. Y vemos que a través de la palabra del Señor dice que Él habla a la serpiente y le dice, maldita serás y te arrastrarás por el resto de tus días. Y le dice al hombre, ahora tendrás que ganar con tus manos, con el sudor de tu frente, el fruto. ¿Era la voluntad de Dios que el hombre sudara, que el hombre se desesperara, que el hombre se angustiara, que andara con trabajos cargados? No era la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que la mujer tuviera los hijos con dolor? Déjame decirte no, porque dice la palabra que una de las maldiciones fue, ahora parirás a tus hijos con dolor. Y no se queda ahí la consecuencia del pecado del hombre. El pecado del hombre llevó a que incluso esta tierra en la cual tú y yo estamos hoy parados, aún esté bajo maldición. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Ahora yo quiero que entendamos y que las personas que nos están escuchando y viendo a través de Periscope entiendan que Dios no es airado porque es un Dios temerario, que Dios no es un Dios que se aira porque tiene algo en contra del hombre, que lo quiere acabar, que lo quiere destruir. El contrario, lo que el Señor quiere es que tú y yo vivamos una vida conforme a la vida que Él planeó para que podamos disfrutar de todos los beneficios que Él nos ha dado. Entonces entendemos que la ira de Dios no es una manifestación del enojo contra el hombre, sino que es una manifestación en contra del pecado del hombre, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuándo vemos a un Dios airado? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y se dolió en su corazón. Esa palabra dolió en su corazón tiene la misma raíz griega que es la ira de Dios vino y dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Pecado es todo lo que se opone a la voluntad amorosa de Dios. Pecado es todo aquello que puede nacer en nuestro interior, que hace resistencia a reconocer que hay un Dios que es el creador. Todo lo que hay en nuestro corazón que hace resistencia a creer que Dios existe. Todo lo que hay en nuestro corazón que se opone a caminar conforme a la voluntad de Dios, eso es pecado. Y dice la palabra del Señor que nunca ha habido consecuencias sin que primero haya una advertencia. El Señor siempre ha advertido al hombre acerca de las consecuencias del pecado, y no porque Dios nos esté amenazando, sino porque el Señor en su inmenso amor ahora lo que Él desea es que nosotros no vivamos las consecuencias de ese pecado, sino por el contrario, vivamos las consecuencias de una vida de bendición, de una vida apartada del mal, de una vida que le agrada a Él y que también tiene unas consecuencias de bendición. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? En Jeremías 7, voy a leer del versículo 3 al 7, la palabra me enseña cómo el Señor nunca castiga al hombre sin haberle advertido. Muchas personas pueden decirle, yo no sé, yo nunca he escuchado. Pero cualquier oportunidad de Dios, puede ser el Periscope, puede ser YouTube, puede ser el que tú estés sentado en este lugar, es la oportunidad de Dios para que tú escuches que Dios te está dando una advertencia y que el camino por el cual el hombre siempre quiere caminar es un camino apartado de Dios. En Jeremías dice de la siguiente manera, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si me jurareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con vuestra verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Sabes? Podemos concluir que el castigo se produce por no oír la advertencia de Dios. Me enseña la palabra que cuando el Señor, y en la primera parte cuando el Señor estábamos leyendo, que el Señor le está hablando acerca de lo que Él va a venir. Y él dice en la palabra del Señor que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre, pero hubo un hombre que halló la gracia de Dios. Y siempre viene un periodo de advertencia. Cuando el Señor le dijo a Noé, sabes, yo voy a destruir a todo lo que hay sobre la tierra, le dio la oportunidad al hombre, porque me enseña la palabra de Dios, que Noé durante 120 años, mientras estuvo construyendo el arca, le decía a la gente, arrepentíos porque viene la ira de Dios. Arrepentíos porque viene la ira de Dios. El Señor lo que les estaba diciendo a través de Noé es, yo estoy abriendo una temporada para que tú escuches mis designios. Yo estoy abriendo una temporada para que tú escuches mi voz. Yo estoy abriendo una temporada para que tú te acojas
no a la ira, sino para que te acojas al amor de Dios. Y dice la palabra que durante 120 años a Noé estuvo hablándole mientras construía el arca de que viene el día del juicio de Dios. Yo sé que así como hoy día hay personas que nos pueden estar diciendo, Dios no existe, Dios es una falacia, Dios es una mentira, Dios es un cuento inventado en la mente de los hombres. Dios, y te pueden salir con cualquier cantidad de argumentos, pero yo hoy puedo decirle a esas mismas personas que el mismo Dios que un día determinó que el hombre solo iba a llegar el día del juicio y por eso vino el diluvio en la tierra, en este momento también el Señor está abriendo las puertas, un espacio de tiempo para que la humanidad se arrepienta, un espacio de tiempo para que la humanidad reconozca quién es el Señor, para que la humanidad reconozca quién es el Salvador, para que la humanidad reconozca que pueden huir de la ira de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? La ira de Dios es consecuencia del pecado del hombre. Y sabes, las consecuencias de no escuchar la voz de Dios pueden ser destrucción, puede ser extinción, puede ser asolamiento, o en general en el Antiguo Testamento siempre lo expresa como que el Señor se levanta y hiere a los pueblos para beber del cáliz de su enojo. Sin embargo, el amor de Dios es eterno. La ira, como nos dice el salmista, suele manifestarse temporal y ocasionalmente. David en el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Ahora, nos es necesario entender que Dios es un Dios de amor. Nos es necesario entender que Dios es un Dios que a sí mismo se ha dado y ha extendido su gracia. Cuando estábamos leyendo acerca de las palabras del Señor cuando vio tanta maldad en la tierra y le dijo a Noé, voy a raer al hombre y voy a raer a todos los animales sobre la faz de la tierra, dice que el Señor halló gracia. Noé halló gracia del Señor. Yo quiero que tú digas gracia. Gracia. Y ahora entendemos lo que hemos estado hablando es la justa ira de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor da un mandato, el Señor da una advertencia, pero quienes no escuchan a esa advertencia sufren las consecuencias. Y quizá alguien pueda estar diciendo, pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora en Cristo, ¿cómo queda la ira de Dios? Y sabes, tenemos que entender la ira en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabes? Toda la ira de Dios ha sido descargada por el pecado sobre Cristo en la cruz. Yo dije, toda la ira de Dios ha sido descargada sobre Cristo en aquella cruz. Toda la ira de Dios ha sido descargada sobre Cristo en aquella cruz. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Sabe? Ahora el mensaje del Nuevo Testamento ya no es el mensaje como en el Antiguo Testamento. La ira de Dios viene. Ahora el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Por eso la invitación para todas las personas que se puedan estar sintiendo bajo condenación, para todas personas que tienen a temor de que la ira de Dios va a venir sobre ellos, yo quiero decirte que la palabra del Señor me dice que ahora hay salvación de la ira de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes?
Vuelvo y ratifico, Dios es un Dios de amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo estoy hablando a los amigos que nos ven por Periscope y a los amigos que nos están viendo por YouTube, y quizás si alguno no tenía el concepto claro, el amor de Dios se manifestó a través de su Hijo para que vengan a salvación. Y salvación es acogerse en Cristo, decir, Cristo tomó el lugar que yo merecía para que la ira de Dios fuera descargada por mi pecado, y Él llevó en aquella cruz el cargo de la ira sobre su vida. Por tanto, ahora yo he hallado gracia, y estamos en el tiempo de la gracia, en lo cual lo único que tú y yo tenemos que creer es poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo y decirle, gracias porque tú tomaste mi lugar en aquella cruz, gracias porque tú lograste, tú te pusiste por mí y la ira de mi pecado fue descargada sobre ti. Por eso ahora yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el único que puede perdonar pecados, el único que salva y el único que me va a salvar de la justa ira de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Sabes? Pero el tiempo de la gracia también es un tiempo de advertencia. Al igual que aquellos 120 años en los cuales Noé estuvo diciéndole a la gente, viene la ira de Dios. Vemos en el libro de Jonás que Jonás fue enviado a Nínive para decir, arrepiéntanse porque viene la ira de Dios. Arrepiéntanse. ¿Sabes? El tiempo de la gracia también es un tiempo de advertencia, ya que el hombre está habitando en un mundo que está sujeto a la ira de Dios. ¿Sabes? Hay una ira que está suspendida sobre el mundo. Me habla la palabra que viene el gran día de la ira. Viene el día de la ira. Noé decía, viene el día del diluvio. Y la gente decía, pero ¿cómo va a ser si nunca ha llovido? ¿Qué es diluvio? ¿Cuál juicio? Usted está loco. Y yo no sé a cuántos nos han dicho locos. Yo no sé a cuántos nos están diciendo, Dios no existe, pura carreta suya. Pero yo lo que estoy diciendo en esta mañana es que el Señor está abriendo en el tiempo de la gracia un espacio para que tú y yo corramos a los pies de Cristo y podamos tener segura salvación de que la ira de Dios no nos va a tocar, porque ya fue descargada en Cristo Jesús allí en aquel madero, y nos corresponde ahora ser salvos porque por fe hemos venido a los pies del Maestro a decirte, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres el instrumento de salvación, creo que tú eres la muestra del amor de Dios para mi vida, creo que Dios no quiere manifestar su ira en mi vida, por el contrario, creo que Dios envió a su Hijo y se proveyó de sí mismo para que ahora tú y yo seamos completamente salvos y libres de la ira de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Sabes? Dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículo 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me dice Efesios,
Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Si tú no puedes darle gloria a Dios porque te ha salvado, si tú no le puedes dar gloria a Dios porque estando muertos en pecados te dio vida, ¿por qué le darías gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios porque Él proveyó su plan de salvación? ¿Sabes? La ira de Dios por el pecado queda, escúchame bien, queda definitivamente detenida para aquel que en un acto de fe se refugia en Cristo y se apropia creyente de la obra sustitutoria del crucificado. Quiero repetírtelo. La ira de Dios por el pecado queda definitivamente detenida para aquel que en un acto de fe se refugia en Cristo y se apropia creyente de la obra sustitutoria del crucificado. Para el que cree en la obra en Cristo, no hay posibilidad de condenación. Para el que cree la obra de Cristo, no hay posibilidad de condenación. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. ¿Y dónde están los que andamos conforme al Espíritu? ¿A dónde andamos los que no le damos cabida a la carne? ¿A dónde andamos aquellos que hemos reconocido que debemos, por la obra de Cristo, apartarnos del pecado? Incluso dice la palabra, aún si aquellas cosas tienen apariencia de piedad, pero no son buenas, apártate de ellas, porque de contrario te estás saliendo de la cobertura de salvación para entrar en la cobertura de la ira de Dios. Aquí el Evangelio hace un llamado de Dios para que entendamos la fe que salva, para que entendamos que la fe en Cristo nos libra de la ira de Dios. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabes de qué vas a ser salvo? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces ahora nosotros lo que entendemos es que no solo el amor de Dios ha sido desde la eternidad hasta la eternidad, sino que la ira de Dios ha abarcado desde el comienzo y va a ir también hasta el final. Pero ahora nosotros en Cristo recordamos lo que el apóstol Pablo nos dice a la carta a los romanos: ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Ninguna condenación hay para los que ahora estamos en Cristo. ¿Sabes? Quien rechaza el mensaje de salvación,
está entrando de lleno en la esfera de la ira, haciéndose él mismo, escúchame bien, el Señor no es quien lo hace reprobado, haciéndose él mismo reprobado, haciéndose él mismo quien recibe las consecuencias de la ira de Dios. Por eso el Señor nos dice que la fe cristiana en gracia de Dios no consiste en la convicción de que la ira de Dios no existe y de que no la tenemos nosotros como un juicio amenazante, sino que consiste en la convicción de que en Cristo somos completamente salvos de la ira, de que en Cristo somos completamente salvos de la ira. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a la gente. La ira de Dios es real, pero en Cristo hay una oportunidad de ser salvos. En Cristo hay una oportunidad de que nosotros ahora, sea simbólicamente como sucedió en el Antiguo Testamento, podamos entrar en el arca de la salvación. Así como Noé entró con su esposa, sus hijos, sus nueros y cada pareja de las especies animales, el Señor ahora lo que está diciendo es: yo abro esa arca de salvación, y esa arca de salvación a través de la fe tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo Jesús. Es el sacrificio de Cristo Jesús con el que tenemos que vivir revelados completamente de que ahora en Cristo ya no hay condenación, y que caminamos ahora no haciendo las obras de la carne, no justificándonos a nosotros mismos, no dándonos permiso para pecar, porque cada pecado lo único que hace es sacarnos de la cobertura de la salvación para caer justo en la ira de Dios. El Señor lo que nos está diciendo es que no se trata de, porque ahora quizá el enemigo pueda estar diciendo: entonces Dios es injusto. No, hoy debemos recordar que no se trata de la ira de un ser injusto, sino que se trata del justo, del santo y del perfecto Dios. Se trata del creador, se trata del dador de la vida, y se trata también de aquel que te dio un regalo que tú puedes aprovechar o no puedes aprovechar, y ese regalo se llama libre albedrío. Dios nos ama tanto que nos dio la oportunidad de escoger. Dios nos ama tanto que nos dijo: yo no te voy a obligar a que me sirvas, yo no te voy a obligar a que me sigas, yo no te voy a obligar a que andes apartado del pecado, pero yo sí te digo que si tú decides creer en Cristo, yo te voy a proveer ese camino de salvación, y además de darte la salvación, yo te voy a traer a la vida eterna y a una eternidad junto conmigo, dice el Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Sabes? El pecado es una ofensa al carácter santo y justo de Dios. Por eso no puede quedar impune. El pecado es una ofensa al carácter santo y justo de Dios. Por eso no puede quedar impune. ¿Sabes? La salvación, el evangelio de salvación, que es en Cristo, nos aparta de la ira divina de Dios. Pero aquellos que deciden no acogerse verán que la ira divina es el poder de Dios, ya no para salvación, sino para condenación y vida eterna. Cuando yo tengo claro ese concepto, muchas personas quieren echarle la culpa a Dios. Muchas personas dicen: no, es que todos nos vamos a perder. Muchas personas dicen: es que Dios debe tener preferidos. Otras personas dicen: pero Dios, y todos queremos juzgar a Dios. ¿Sabes? Juzgamos a Dios cuando no tenemos el conocimiento de su amor. Juzgamos a Dios cuando no entendemos que Él ha hecho lo hizo todo. Dio muestra de su amor entregando a su Hijo, porque dice la palabra del Señor que el deseo de Dios es que ninguno
se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, entendemos que Él borró absolutamente todos nuestros pecados, que Él borró nuestras rebeliones, pero también entendemos que en nuestro diario caminar nos podemos manchar con malas decisiones, nos podemos manchar con pecados que hay, pero la decisión mía, ¿cuál es? ¿Me dejo dominar por la carne? ¿Me dejo dominar por el ego? ¿Me dejo dominar por el yo? No me interesa lo que otros piensen, porque a veces pensamos más en lo que piensan las personas de alrededor que en lo que piensa el Dios santo y el Dios justo. Y por andar pensando en lo que piensa el vecino, en lo que piensa el amigo, por andar pensando en mis propias justificaciones, puedo estar nadando en el mar de pecado, que lo único que va a hacer es llevarme a que la justa ira de Dios sea desatada sobre mi vida. No nos gusta, pero es la verdad. A veces creemos, yo voy a la iglesia. A veces creemos, yo ahí camino. Uno le dice a la gente, ¿cómo vas con el Señor caminando firme? Ahí, pastor, ahí vamos. Déjame decirte, esto no es para ahí vamos. Esto no es para mañana arreglo, porque tú no sabes en qué momento va a llegar el día que el Señor ha determinado que tú debes darle cuentas. Porque dice la palabra del Señor que está determinado para todo hombre que viva y un día se presente delante de Dios y rinda cuentas. ¿Rinda cuentas de qué? De si se subió en el arca de la salvación a la cual accedemos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que ahora el pecado quizá no es, hay personas que dicen yo tengo un pecado chiquitico, otro pecado más grande, ¿sabes? Ahora el pecado es no creer en Cristo. Cuando tú no crees en Cristo, cuando no caminas en santidad correspondiendo al Dios santo y al Dios justo, estás cometiendo pecado. Por tanto, así te justifiques. El Señor te está advirtiendo, viene el día de la ira. Viene el día de la ira. Y a veces como iglesia nos preocupamos el día de la ira. Pero si yo te estoy para decirte esta mañana que si nos hemos acogido a Cristo, que si hemos determinado caminar en Él, que si hemos determinado colocarle en el primer lugar de nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, sabes, no deberíamos tener esas caras de angustia, no deberíamos tener esas caras de preocupación por nosotros, sí por los de afuera, para que conozcan que en Cristo hay oportunidad, pero nosotros ahora, llenos de gozo, decimos, Señor, gracias, porque no voy a ser un hijo de ira, ahora soy hijo del amor, ahora soy hijo de tu amor, ahora soy hijo de tu amor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Sabe? En las temporadas, como iglesia también debemos entender lo siguiente. Cuando hablamos de tribulación y gran tribulación, a veces las personas en la iglesia se erizan. Viene la tribulación, viene la gran tribulación. Viene el anticristo, viene el falso profeta y ahora, déjame decirte que cuando tú y yo hemos puesto la mirada en Cristo, el Señor también proveyó para esa temporada escatológica. Cuando el Señor desciende por su iglesia, viene antes de la tribulación y de la gran tribulación diciendo, ¿dónde están los que han creído en mí? Porque yo les prometí salvación. Hay otro punto en el que quizá igual que a Noé te van a llamar loco, te van a llamar chiflado, te van a decir que te están lavando el cerebro. Pero la palabra dice que Cristo regresa y regresa por su iglesia y que tú y yo vamos a ser arrebatados para ser salvos
de la ira que corresponde a lo que la palabra llama el día de la ira sobre las naciones. No se trata que yo fui salvo, ¿sí? Fuiste salvo, pero también los tiempos del Señor se van cumpliendo y debes entender que eres salvo de la ira de Dios sobre esta tierra. Sobre esta tierra. Eso debería llenarme a mí de alegría. Cada vez que las personas dicen, me da un miedo leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de la copa de la ira de Dios. Pero ahora yo en Cristo, ahora cuando yo he decidido y le digo, Señor, tú eres mi Salvador. Cuando yo digo, yo creo que tú tomaste ese lugar que a mí me correspondía. ¿Sabes qué pasa? En mí viene el gozo y la alegría. Y en mí nace ese deseo de caminar conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Él ya prometió salvación. Si hay alguien que se encuentra en alguna situación, como el salmista decía, porque el salmista después de que pecó con Betsabé, después de que pecó no yendo a la guerra, después de que pecó trayendo argucias para matar el esposo de Betsabé, después de que lo mandó a la guerra, después de que lo hizo matar, cuando el salmista es confrontado con su pecado, él reconoció que había una experiencia en su corazón que él no había identificado. Y era que se le había ido el gozo de la salvación. Si tú no sientes el gozo de la salvación, déjame decirte, pregúntale al Señor en qué área le estás fallando. O déjame decirte si quizá no has tenido la revelación de que cuando nosotros venimos a Cristo, nos es revelado que Él tomó mi lugar y que Él borró todo, escúchame bien, borró todo mi pecado. Cada gota que Él derramó de su sangre, lo que estaba haciendo era lavándome de todos mis pecados, para que yo ahora pudiera venir delante del Señor. Y cuando el Señor me ve, me dice, no hay motivo de ira. Nos va a decir, quizá, como le dijo al Señor Jesús cuando subió las aguas el día que se estaba bautizando, estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. Porque Dios no solo siente ira, Dios también siente complacencia. Cuando hay hijos que determinamos caminar bajo la obra de Cristo cada día, buscando la santidad, cada día apartándonos del pecado, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que podemos fallar, reconociendo que aún pecamos, pero que Él, cuando venimos delante de su presencia y reconocemos nuestros pecados, dice es fiel y justo para perdonarnos, y ahora la preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos aparta del mal. Pero si estás insistiendo en el pecado, si estás insistiendo en el pecado, quizá es porque nunca has experimentado el gozo de la salvación. Por eso David le decía, devuélvemelo. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación te da la paz. Esa paz que el Señor promete que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que es la garantía de que nosotros ahora no somos hijos de la ira, sino que somos hijos del amor de Dios. Un amor que se volca, un amor que, como dice Jesús, yo voy a preparar morada para vosotros. Un amor que está preparando moradas para ti y para mí. Un amor que está organizando todo para que tú y yo pasemos complaciendo al Señor por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Antes de cerrar, quiero recordarte que la ira divina de Dios es poder de Dios, pero no para salvación, como lo es el Evangelio, sino para condenación y perdición eterna. Quiero recordarte antes de que nos vayamos que la ira de Dios es poder de Dios, pero no para salvación, como lo es el Evangelio, sino para condenación
y perdición eterna. Y también quiero dejarte claro que cuando nosotros nos acogemos a Jesús, cuando nosotros entendemos que Él tomó mi lugar, cuando yo me entrego a Él, quiero que te vayas con Romanos 8:1 una vez más en tu mente, una vez más en tu cabeza. Romanos 8:1 dice de la siguiente manera: ahora, yo quiero que digas, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes? Parece que fuera un tema de temor. Parece que fuera un tema de terror. Pero yo quiero decirte, terror para aquellos que no se acogen a través de la fe por la gracia de Dios. Ni siquiera es porque lo queramos, es porque Él extendió su gracia. Y cada día que tú caminemos, no importa cuántos años llevemos en el Señor, si llevamos 20, 5, 10 o apenas acabas de conocer al Señor, debes tener presente que ahora eres hijo del amor y que Cristo te salvó de la ira de Dios. Un predicador lanzó uno de sus más famosos sermones y decía: pecadores en manos de un Dios airado. Y yo hoy quiero decirte, creyentes en manos de un Dios amoroso. ¿Sabes a quién le tiene que temblar las piernas cuando hablan de un Dios airado? A los que no están en Cristo. ¿Sabes quiénes tienen que gemir cuando les hablan de la ira de Dios? Los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero tú y yo, que lo hemos recibido, debe ser un tema de gozo. Creyentes en las manos del Dios amoroso. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana.